Abril de 1929. Un telegrama llega a la casa de Albert Einstein en Berlín. El remitente es el rabino Herbert S. Goldstein de Nueva York, y el mensaje es urgente. ¿Cree usted en Dios? Espere, responda con 50 palabras. El telegrama llega en un momento tenso. El arzobispo de Boston, el cardenal William Henry O'Connell, ha estado atacando públicamente a Einstein. Califica las teorías de la relatividad de Einstein de especulación turbia, que evoca la espantosa aparición del ateísmo. Las palabras del cardenal siembran el miedo. Líderes religiosos de todo Estados Unidos se preguntan, ¿ha destruido el científico más famoso del mundo a Dios con sus ecuaciones? El rabino Goldstein quiere tranquilidad. Quiere que Einstein calme las llamas. Espera ansiosamente la respuesta. Einstein se sienta en su escritorio y redacta su respuesta. En el alemán original usa solo 25 palabras, la mitad de lo que pagó el rabino. Pero estas 25 palabras resonarán a lo largo de la historia. Creo en el Dios de Spinoza, que se revela en la armonía legal del mundo, no en un Dios que se preocupa por el destino y las acciones de la humanidad. Esta no es la respuesta que el rabino esperaba, no tranquiliza a nadie. En cambio, desvela un misterio que la gente aún intenta comprender. ¿Qué quiso decir Einstein? ¿Quién era Spinoza? ¿Qué clase de Dios se revela en la armonía legal? ¿Y por qué Einstein dedicó toda su vida a debatir la relación entre Dios, la naturaleza y la realidad? Para responder a estas preguntas, debemos comprender que Einstein no era simplemente un físico. Era un filósofo, un místico, un buscador de la verdad que creía que la ciencia y la espiritualidad no eran enemigas, sino aliadas. Veía el universo como un gran misterio de una belleza indescriptible, regido por leyes tan elegantes que lo llenaban de asombro. 14 de marzo de 1879. Ulm, una pequeña ciudad del sur de Alemania. Nace un niño de Hermann y Pauline Einstein, judíos de clase media que llevaban una vida tranquila. Lo llaman Albert. Es un bebé extraño, silencioso durante tanto tiempo que sus padres se preocupan. Cuando finalmente habla, no balbucea como otros niños. Piensa antes de hablar, formando frases completas mentalmente, susurrándolas primero para asegurarse de que son correctas. La familia se muda a Múnich cuando Albert tiene solo 6 semanas. Su padre y su tío dirigen una pequeña empresa de ingeniería eléctrica. El pequeño Albert crece rodeado de maquinaria, viendo a su padre y a su tío manipular generadores y dinamos. Pero al niño le interesan más las cosas invisibles que las visibles. ¿Qué hace que la aguja de la brújula apunte al norte? ¿Qué es la electricidad? ¿Qué es la luz? Sus padres no son religiosos. Son judíos seculares que rara vez asisten a la sinagoga. No practican la kosher ni el sábat estrictamente. Pero cuando Albert cumple 9 años, ocurre algo inesperado. La ley judía exige que los estudiantes judíos pobres sean invitados a compartir las comidas con las familias. Así que todos los jueves, un estudiante de medicina llamado Max Talmud viene a cenar a casa de los Einstein. Talmud trae libros, introduce al joven Albert a las matemáticas, la ciencia y la filosofía. Le regala un conjunto llamado Libros Populares sobre Ciencias Naturales de Aaron Bernstein. Albert devora los 21 volúmenes. Lee sobre átomos, sobre la luz, sobre la estructura de la materia. Queda fascinado, obsesionado. Quiere entenderlo todo. Por un breve periodo, entre los 9 y los 12 años, Albert se vuelve profundamente religioso. Se niega a comer cerdo, compone himnos a Dios. Los canta de camino a la escuela. Sus compañeros piensan que es raro, pero a Albert no le importa. Ha descubierto algo más grande que él mismo, algo sagrado, algo que lo llena de asombro. Luego, a los 12 años, todo cambia. El Talmud le introduce a la geometría. Alberto estudia los elementos de Euclides. Le asombra cómo la razón pura puede descubrir verdades absolutas sobre el mundo. Empieza con unos axiomas sencillos y solo con la lógica puede demostrar que los ángulos de un triángulo siempre suman 180 grados. No necesita experimentar, solo pensar. Después viene la filosofía. El Talmud le entrega la crítica de la razón pura de Immanuel Kant.
El libro es difícil, denso, desafiante. Pero Albert lo supera. Lee sobre cómo la mente moldea lo que percibimos, sobre la diferencia entre el mundo tal como aparece y el mundo tal como es en realidad. Reflexiona profundamente sobre estas ideas. Y mientras piensa, algo se rompe en su interior. Se da cuenta de que las historias religiosas que le han contado no pueden ser ciertas. La Biblia dice que Dios creó el mundo en 6 días, pero la ciencia cuenta una historia diferente. La Biblia dice que el sol dejó de moverse para Josué, pero la astronomía muestra que la Tierra gira alrededor del sol, no al revés. El conflicto entre las escrituras y la ciencia se vuelve imposible de ignorar. A los 12 años, Albert Einstein perdió su fe religiosa, pero no se convirtió simplemente en ateo. En cambio, ocurrió algo más. El asombro que sentía hacia Dios se transformó en asombro hacia la naturaleza. El asombro que lo llenaba durante la oración ahora lo llenaba durante el estudio. Desarrolla lo que más tarde llamaría religión cósmica. La sensación de que el universo mismo es sagrado, que las leyes de la naturaleza son divinas, que comprender la realidad es la forma más elevada de adoración. Esta transformación definirá toda su vida. Desarrollará un profundo odio hacia el dogma religioso, hacia cualquier autoridad que le diga qué pensar en lugar de enseñarle cómo pensar. Pero nunca perderá su sentido de lo sagrado. Pasará toda su vida buscando lo que él llama el antiguo, tratando de comprender la mente de Dios a través de las matemáticas y la física. Sus años escolares en Múnich son difíciles. El sistema educativo alemán es rígido y autoritario. Se espera que los alumnos memoricen y obedezcan. Los profesores aplican una disciplina severa. El joven Albert se rebela, cuestiona, desafía, se niega a aceptar simplemente lo que le dicen. Sus profesores lo consideran arrogante e irrespetuoso. Uno le dice: «Nunca llegarás a nada». A los 15 años el negocio de su padre fracasa. La familia se muda a Italia dejando a Albert en Múnich para que termine sus estudios. Pero Albert es un desgraciado. Odia la escuela, odia el ambiente militar, odia a Alemania. A los 16, abandona los estudios, renuncia a su ciudadanía alemana. Sigue a su familia a Italia. Durante un año, vaga por Italia sin un plan claro. Disfruta de la libertad, la belleza y el relajado estilo de vida italiano, pero sabe que no puede vagar eternamente. Necesita educación. Necesita un futuro. Así que solicita plaza en la Escuela Politécnica Federal Suiza de Zúrich. Suspende el examen de admisión. Sus calificaciones en matemáticas y física son excelentes, pero no le va bien en otras materias. De todos modos, el director de la escuela ve potencial en él. Le sugiere a Albert pasar un año en una escuela cantonal suiza en Aarau para mejorar sus conocimientos generales. Albert acepta. Y en Aarau todo cambia. La escuela es progresista y fomenta el pensamiento independiente. Los profesores tratan a los alumnos con respeto. Albert prospera. Durante este año, a los 16 años, realiza un experimento mental que lo perseguirá durante los siguientes 10 años. Se imagina persiguiendo un rayo de luz. ¿Qué verías si pudieras correr junto a un rayo de luz a la velocidad de la luz? ¿Aparecería la luz congelada, como una onda congelada en el tiempo? La pregunta parece simple, pero cuanto más lo piensa, más se da cuenta de que algo anda muy mal en la física tal como existe. Esta reflexión finalmente lo llevará a su teoría de la relatividad. En 1896, a los 17 años, Einstein ingresó en la Politécnica Suiza. Estudió física y matemáticas. Era brillante pero independiente. Evitaba las clases que le resultaban aburridas. Lee lo que le interesa. Estudia por su cuenta las ecuaciones de Maxwell sobre electricidad y magnetismo. Descubrió que, según Maxwell, la luz siempre viaja a la misma velocidad, sin importar lo rápido que uno se mueva. Este hecho se volvió crucial. En la Politécnica conoce a Mileva Marić, la única mujer en su programa de física. Es brillante, de Serbia, 4 años mayor que él. Se enamoran, estudian juntos, sueñan juntos con la física, pero la madre de Einstein la odia. No es judía, es ortodoxa serbia, es mayor,
No es lo suficientemente guapa para el gran genio de Einstein, dice su madre. Einstein desafía a su madre. En 1901 se gradúa, pero no encuentra un puesto docente. Las universidades no lo quieren. Tiene fama de arrogante y difícil. Durante 2 años lucha, da clases particulares a estudiantes, realiza trabajos esporádicos, lo despiden repetidamente. Es el punto más bajo de su vida. En 1902, Mileva da a luz a su hija Liesl. No se casan. Esto es un escándalo. La bebé nace en Serbia. Einstein nunca la ve. La niña desaparece de la historia. Algunos creen que murió de escarlatina. Otros creen que fue dada en adopción. Nadie lo sabe con certeza. Einstein nunca habla de ella. Ese mismo año, 1902, llega la salvación. El padre de Marcel Grossmann, amigo de Einstein, trabaja en la oficina suiza de patentes en Berna. Recomienda a Einstein para un puesto de oficinista, un experto técnico de tercera clase. El trabajo es poco remunerado, pero estable. Einstein acepta. Se casó con Mileva en 1903. Tuvieron un hijo, Hans Albert, en 1904. Einstein trabajaba en la oficina de patentes examinando solicitudes de patentes. Los inventores presentaban planos para nuevas máquinas, nuevos dispositivos y nuevas tecnologías. Einstein debía determinar si eran originales, si funcionarían y si merecían protección legal. El trabajo no es glamuroso. Revisa solicitudes para máquinas clasificadoras de grava, indicadores meteorológicos y dispositivos de sincronización eléctrica. Pero a Einstein le encanta. Llama a la oficina de patentes su claustro secular, el lugar donde echó a volar sus ideas más hermosas. El trabajo solo le exige unas pocas horas al día. El resto del tiempo, su mente está libre para vagar, pensar e imaginar. Y en sus momentos libres, escondido en un cajón del escritorio, Einstein está trabajando en artículos que cambiarán el mundo para siempre. En 1905, Einstein tenía 26 años. En ese mismo año, mientras trabajaba a tiempo completo en la oficina de patentes, siendo esposo y padre, publicó 4 artículos que revolucionaron la física. Los historiadores lo llamarán su año milagroso, su annus mirabilis. El primer artículo explica el efecto fotoeléctrico. Demuestra que la luz se comporta no solo como una onda, sino también como partículas, como paquetes de energía llamados fotones. Este artículo le hará ganar el premio Nobel. El segundo artículo prueba la existencia de los átomos. En aquel entonces, muchos científicos aún dudaban de si los átomos eran reales o solo una ficción útil. Einstein utilizó las matemáticas para explicar el movimiento browniano, la oscilación aleatoria de diminutas partículas suspendidas en el agua. Demostró que esta oscilación se debía a colisiones con átomos invisibles. El artículo zanja la cuestión. El tercer artículo se titula Sobre la electrodinámica de los cuerpos en movimiento. Se trata de la relatividad especial. Este es el artículo que dio fama a Einstein. En él resuelve la contradicción entre las leyes del movimiento de Newton y las leyes de la luz de Maxwell. Demuestra que el tiempo y el espacio no son absolutos, sino relativos. El tiempo puede ralentizarse, el espacio puede contraerse. Nada puede viajar más rápido que la luz. El universo es mucho más extraño de lo que nadie imaginaba. El cuarto artículo, presentado casi como una ocurrencia tardía, deriva la ecuación más famosa del mundo, E igual a mc al cuadrado. La energía es igual a la masa multiplicada por el cuadrado de la velocidad de la luz. Materia y energía son la misma cosa en diferentes formas. Una pequeña cantidad de materia contiene una enorme cantidad de energía. Esta idea eventualmente conducirá a la energía nuclear y a las armas nucleares. 4 artículos, 4 revoluciones, todos escritos en los ratos libres entre solicitudes de patente. Todos creados por un oficinista de 26 años a quien el mundo académico había rechazado. Pero esto es lo que la mayoría de la gente no comprende. Para Einstein, estos artículos no trataban solo de física, trataban de algo más profundo, trataban de comprender la mente de Dios, trataban de descubrir el orden oculto de la realidad.
trataban de resolver el misterio que lo había obsesionado desde la infancia. Cuando Einstein observó el universo, vio belleza, vio armonía, vio leyes de exquisita elegancia, y creía que estas leyes no eran accidentales. Revelaban algo sobre la naturaleza más profunda de la realidad. Demostraban que el universo era racional, inteligible, diseñado con propósito y significado. Pero ¿diseñado por qué? ¿Por quién? Esta es la pregunta con la que Einstein lidió toda su vida. Y para comprender su respuesta, primero debemos comprender al filósofo cuyo nombre invocó en ese telegrama Baruch Spinoza. El filósofo excomulgado, Ámsterdam, 1632. Una familia judía portuguesa exiliada da a luz a un hijo. Lo llaman Baruch, que significa bendito en hebreo. Más tarde adoptaría la versión latina, Benedicto, pero la historia lo recordará como Spinoza. Spinoza crece en la comunidad judía portuguesa de Ámsterdam. Su familia huyó de la Inquisición española, donde los judíos eran obligados a convertirse al cristianismo o a enfrentarse a la tortura y la muerte. En Ámsterdam pueden volver a practicar su fe abiertamente. Están agradecidos, son devotos, siguen la Torá estrictamente. El joven Spinoza es un estudiante brillante. Los rabinos lo ven como un futuro líder de la comunidad. Estudia hebreo, estudia la Torá, estudia el Talmud, destaca en todo, pero también empieza a leer filosofía, lee a Descartes, lee la nueva ciencia y empieza a plantearse preguntas peligrosas. ¿Y si la Biblia no fuera literalmente cierta? ¿Y si fue escrita por humanos, no dictada por Dios? ¿Y si a Dios no le importara si comes cerdo o trabajas el sábado? ¿Y si la religión fuera algo más profundo que seguir reglas? Los rabinos se alarman, intentan silenciarlo, pero Spinoza no se deja silenciar. A los 23 años, es excomulgado formalmente de la comunidad judía. La ceremonia es dura, definitiva, aterradora. Los rabinos leyeron una maldición: maldito sea de día y maldito sea de noche. Maldito sea cuando se acueste y maldito sea cuando se levante. El Señor no lo perdonará. Nadie debe comunicarse con él, ni por escrito, ni hacerle ningún favor, ni alojarse con él bajo el mismo techo, ni acercarse a menos de 4 codos de su proximidad, ni leer ningún tratado compuesto o escrito por él. Spinoza tiene 23 años. Lo han expulsado de la única comunidad que ha conocido. Está solo, pero no se convierte al cristianismo. No se une a ninguna otra religión. En cambio, vive como un forastero, puliendo lentes para gafas para mantenerse, escribiendo filosofía en soledad. ¿Y qué filosofía escribe? En su obra maestra, Ética, Spinoza expone una visión radicalmente nueva de Dios y la naturaleza. Argumenta que Dios no es una persona que se sienta en el cielo juzgando a la humanidad. Dios no está separado del mundo. Dios no interviene en los asuntos humanos, recompensando a los fieles y castigando a los malvados. En cambio, Spinoza afirma que Dios y la naturaleza son la misma cosa. Dios es la totalidad de todo lo que existe, el sistema unificado de la realidad. Las leyes de la naturaleza son los pensamientos de Dios. El orden del universo es la mente de Dios revelándose. Cuando estudias la naturaleza, cuando descubres sus leyes, cuando comprendes sus patrones, estás literalmente comprendiendo a Dios. La ciencia no es enemiga de la religión. La ciencia es la forma más elevada de religión, la forma más profunda de conocer lo divino. Esto no es ateísmo. Spinoza no niega a Dios. Lo redefine. Afirma que la imagen tradicional de Dios como un rey en el cielo, preocupado por si rezas o pecas, es una superstición infantil. El Dios verdadero es infinitamente mayor, infinitamente más digno de admiración y reverencia. Para Spinoza, el universo opera según estrictas leyes de causa y efecto. Todo lo que sucede está determinado por causas previas. No existe la aleatoriedad, el azar ni el caos. Dios no juega a los dados. Dios no interviene caprichosamente. Dios es el orden eterno e inmutable que gobierna todas las cosas. Esto significa que no existe libre albedrío, al menos no en el sentido común. Cada acción que realizas,
Cada pensamiento que tienes, cada decisión que tomas, fluye necesariamente de causas previas. Eres parte de la naturaleza, regido por sus leyes como todo lo demás. Eres una ola en el océano que es Dios. Esto suena oscuro, determinista y deprimente. Pero Spinoza lo ve de otra manera. Comprender que formas parte de la naturaleza infinita de Dios trae paz. Te libera de la ansiedad de pensar que debes ganarte el favor de Dios. Te libera del miedo al castigo. Te permite ver tu vida como parte de un patrón vasto, hermoso y eterno. Para Spinoza, el mayor logro humano es comprender este patrón, ver la realidad con claridad, comprender la necesidad de todas las cosas, conocer a Dios a través del conocimiento de la naturaleza. Esto es lo que él llama Darsutto, la paz que proviene de la comprensión. Los libros de Spinoza fueron prohibidos por la Iglesia Católica. Las autoridades protestantes lo condenaron. Incluso muchos filósofos lo atacaron tachándolo de ateo, hereje y radical peligroso. Durante siglos, ser llamado spinocista fue un insulto. Pero Albert Einstein leyó a Spinoza y vio algo diferente. Vio una visión de Dios que coincidía con sus intuiciones más profundas. Un Dios que no es personal, sino cósmico. Un Dios que no se entromete, sino que establece leyes eternas. Un Dios que se revela no mediante milagros, sino a través de la armonía legal de la naturaleza. Cuando el rabino Goldstein le preguntó a Einstein si creía en Dios, Einstein respondió con el nombre de Spinoza, porque ninguna otra palabra podía expresar lo que quería decir. Creía en el Dios del orden, de la belleza, de la elegancia matemática. Creía en el Dios cuya voz habla a través de las ecuaciones. Creía en el Dios que hace el universo inteligible para la razón humana. Pero Einstein pasaría décadas intentando comprender lo que este Dios le decía, y el mensaje resultó ser mucho más extraño de lo que nadie esperaba. El extraño matrimonio entre la fe y la física. Las opiniones religiosas de Einstein confundieron a todos. Los líderes religiosos querían proclamarlo creyente. Los ateos querían proclamarlo como uno de los suyos. Pero Einstein no pertenecía a ninguno de los dos bandos. En 1929, el mismo año del telegrama del rabino Goldstein, Einstein fue invitado a una cena en Berlín. Un invitado expresó su creencia en la astrología. Einstein se rió. ¿Cómo podía alguien creer semejante disparate?, preguntó. Otro invitado añadió que la creencia en Dios era igualmente supersticiosa. La religión, insistió este invitado, era tan irracional como la astrología. El presentador intentó detener la conversación, recordando a todos que el propio Einstein tenía creencias religiosas. Pero Einstein no objetó. En cambio, aclaró, sí, tenía sentimientos religiosos, pero no en el sentido tradicional. Su religión no se basaba en oraciones personales ni intervenciones sobrenaturales. Se trataba de algo completamente distinto. Más tarde ese mismo año, Einstein intentó explicar esto en un ensayo titulado Religión y Ciencia. En él distinguió entre tres tipos de religión. La primera es la religión del miedo. Los humanos primitivos no comprendían la naturaleza. Los truenos los aterrorizaban. Las enfermedades los aterrorizaban. La muerte los aterrorizaba. Así que inventaron dioses para explicar estos terrores y sacerdotes para apaciguarlos. Esta es la religión del sacrificio, del ritual, de intentar negociar con poderes sobrenaturales. La segunda es la religión moral. Es más sofisticada. Enseña principios éticos. Afirma que a Dios le importa cómo tratamos a los demás. Proporciona mandamientos y reglas de vida. Esta es la religión de Moisés, de los profetas, del monoteísmo ético. Pero existe un tercer tipo de religión, una que va más allá del miedo y la moral. Einstein la llama religión cósmica. Esta es la religión del asombro y la admiración ante el universo mismo. Observa la elegancia matemática de la naturaleza y siente reverencia. Contempla el orden profundo de la realidad y experimenta humildad. Reconoce que el universo es mucho más magnífico de lo que podemos comprender plenamente. Esta religión cósmica no necesita iglesias, sacerdotes ni libros sagrados.
No exige creer en milagros ni en la vida después de la muerte. No pide recompensas ni amenaza con castigos. Simplemente te invita a contemplar la realidad con una mente abierta y a sentir el asombro apropiado. Einstein creía que esta religión cósmica era esencial para la ciencia. ¿Por qué los científicos dedican su vida a la investigación? ¿Por qué sacrifican dinero y comodidad para buscar conocimiento? No por recompensas prácticas, sino porque los impulsa algo más profundo. La convicción religiosa de que el universo es hermoso, que la realidad es inteligible, que vale la pena buscar esa verdad. El científico está poseído por el sentido de la causalidad universal, escribió Einstein. Su sentimiento religioso se manifiesta en un asombro extasiado ante la armonía de la ley natural, que revela una inteligencia tan superior que, comparada con ella, todo el pensamiento y la acción sistemáticos de los seres humanos son un reflejo absolutamente insignificante. Esto podría sonar a espiritualidad vaga, pero para Einstein tenía un significado concreto. Creía que el universo era racional, no solo que seguía ciertas leyes, sino que debía seguirlas, que la realidad tenía una profunda necesidad, que al descubrir una teoría física correcta, se sentía su inevitabilidad. Se sabía que no podía ser de otra manera. Esta creencia guió toda su investigación. Al desarrollar sus teorías de la relatividad, no solo intentaba explicar los resultados experimentales, buscaba descubrir la unidad oculta bajo la superficie de las cosas. Buscaba ver la realidad como Dios la ve, desde la perspectiva de la eternidad. Y esta creencia dio forma a su logro científico más famoso. La geometría divina del espacio-tiempo, 1907. 2 años después de su año milagroso, Einstein seguía trabajando en la oficina de patentes. Había sido ascendido a experto técnico de segunda clase. Su salario había aumentado ligeramente, pero no estaba satisfecho. La teoría de la relatividad especial resolvió muchos problemas, pero dejó otros intactos. La relatividad especial explicaba el movimiento a velocidades constantes. ¿Pero qué ocurre con la aceleración? ¿Y con la gravedad? Newton la había explicado como una fuerza que atrae objetos. ¿Pero cómo funciona esta fuerza? ¿Cómo se extiende el Sol a través del espacio vacío para atraer a la Tierra? Einstein estaba sentado en su escritorio una tarde cuando un pensamiento lo asaltó con tanta fuerza que más tarde lo llamaría el pensamiento más feliz de mi vida. Imagina a un hombre cayendo de un tejado. Durante la caída, antes de tocar el suelo, se siente ingrávido. No sentiría la fuerza de la gravedad. Si dejara caer algo, caería junto a él a la misma velocidad. Esto parece obvio. Pero Einstein se da cuenta de algo profundo. El hombre que cae del tejado no distingue entre caer y flotar en el vacío, lejos de cualquier planeta. Para él, la gravedad ha desaparecido. No hay forma de detectarla. Esta es la idea más feliz de Einstein. Se conoce como el principio de equivalencia. Estar en un campo gravitacional equivale a estar en un sistema de referencia acelerado. La gravedad y la aceleración son 2 caras de la misma moneda. Pero si la gravedad puede desaparecer cambiando el marco de referencia, entonces no es realmente una fuerza en el sentido tradicional. Debe ser algo más. Algo relacionado con la estructura misma del espacio y el tiempo. Einstein tardó 8 años más en comprender todas las implicaciones. 8 años de lucha, de falsos comienzos, de pesadillas matemáticas. Tuvo que aprender un nuevo tipo de matemática llamado cálculo tensorial. Tuvo que abandonar sus cómodas suposiciones sobre la geometría. Tuvo que replanteárselo todo. Durante este periodo, Einstein se mudó de Berna a Zúrich, luego a Praga y finalmente a Berlín. Se hizo famoso después de 1905. Las universidades competían por él. Aceptaba un puesto prestigioso en Berlín en 1914, pero su vida personal se desmoronaba. Mileva se negó a mudarse a Berlín. Se llevó a sus 2 hijos de vuelta a Zúrich. El matrimonio prácticamente se disolvió. Einstein se sumerge en su trabajo. Las matemáticas son extremadamente difíciles. Colabora con su viejo amigo Marcel Grossmann, quien conoce la geometría avanzada que Einstein necesita. Juntos, luchan por desarrollar una teoría. Para noviembre de 1915, Einstein
presintió la victoria. Presentó una serie de 4 artículos en la Academia Prusiana de Ciencias, 1 por semana. Cada artículo refinaba la teoría, cada uno lo acercaba más. El 25 de noviembre de 1915 presentó las ecuaciones finales. Estas son las ecuaciones de campo de Einstein. Describen cómo la materia y la energía curvan el espacio-tiempo, y cómo este espacio-tiempo curvado le indica a la materia cómo moverse. El físico John Wheeler las resume a la perfección. El espacio-tiempo le indica a la materia cómo moverse. La materia le indica al espacio-tiempo cómo curvarse. Imagina el espacio y el tiempo como un tejido flexible, como una lámina de goma tensa. Al colocar una bola pesada, como una de boliche, sobre esta lámina, se crea una abolladura, una curvatura. Ahora rueda una bola más pequeña cerca de la bola de boliche. La bola pequeña se curvará hacia la grande, no porque haya una fuerza que la tire, sino porque sigue la forma curva de la lámina. Así funciona la gravedad en la teoría de Einstein. El Sol curva el espacio-tiempo a su alrededor. La Tierra se mueve a través de este espacio-tiempo curvo. Sigue trayectorias naturales, llamadas geodésicas, a través de la curvatura. Lo que llamamos gravedad son simplemente objetos que se mueven a través del espacio-tiempo curvo. Las ecuaciones son hermosas. 10 ecuaciones interrelacionadas que describen cómo cada partícula de materia y energía del universo curva el espacio y el tiempo a su alrededor. También son increíblemente difíciles de resolver. Incluso Einstein solo puede resolverlas para casos simples, como un único objeto masivo aislado en el espacio vacío. Pero incluso estas soluciones sencillas revelan maravillas. Karl Schwarzschild, físico alemán que sirvió en el frente ruso durante la Primera Guerra Mundial, encontró una solución exacta para el campo fuera de una masa esférica. Su solución predice algo extraño. Si se comprime suficiente masa en un espacio suficientemente pequeño, la curvatura se vuelve tan extrema que ni siquiera la luz puede escapar. Esto es lo que ahora llamamos un agujero negro, aunque el propio Einstein nunca aceptó del todo su existencia. De manera más inmediata, la teoría de Einstein ofrece predicciones comprobables. Predice que los objetos masivos deberían curvar la trayectoria de la luz que pasa cerca de ellos. Predice que el tiempo debería transcurrir más despacio en campos gravitacionales más intensos. Y predice una desviación específica en la órbita de Mercurio, un efecto que la teoría de Newton no pudo explicar. Durante décadas, los astrónomos sabían que la órbita de Mercurio se desplazaba lentamente de una forma que las leyes de Newton no podían explicar. El desplazamiento era minúsculo, de tan solo 43 segundos de arco por siglo. Algunos astrónomos propusieron un planeta aún no descubierto, al que llamaron Vulcano, para explicar la discrepancia. Pero nunca se encontró tal planeta. Cuando Einstein aplicó sus nuevas ecuaciones a la órbita de Mercurio, obtuvo la respuesta correcta. Exactamente 43 segundos de arco por siglo. El cálculo le llevó solo unas horas. Al ver el resultado, su corazón se aceleró tanto que temió estar sufriendo un infarto. Más tarde lo describió como el momento más emocionante de su vida científica. Esto no es una coincidencia. No es un factor de manipulación. La teoría predijo algo que ninguna otra teoría podía explicar, y lo hizo de forma natural, inevitable y hermosa. A esto se refiere Einstein cuando habla de Dios, revelándose a través de la armonía legal de la naturaleza. Las ecuaciones no son arbitrarias. Se perciben como necesarias, elegantes, divinamente inspiradas, pero la verdadera prueba llega en 1919. Un eclipse solar total brinda la oportunidad de observar si el Sol desvía la luz de las estrellas, como predice la teoría de Einstein. Arthur Eddington, astrónomo británico, lidera una expedición a la isla de Príncipe frente a la costa de África Occidental. Otro equipo viaja a Brasil. Fotografían estrellas cercanas al Sol durante el eclipse. Al analizar los resultados, se confirma la predicción de Einstein. El Sol sí desvía la luz de las estrellas. El efecto es exactamente el que predijo la relatividad general.
El 6 de noviembre de 1919, una reunión conjunta de la Royal Society y la Royal Astronomical Society en Londres anunció los resultados. De la noche a la mañana, Einstein se convirtió en el científico más famoso del mundo. Periódicos de todo el mundo publicaron titulares: Revolución en la ciencia, las ideas de Newton derribadas, nueva teoría del universo. Einstein, a los 40 años, se convirtió en una celebridad internacional. Pero para Einstein, el verdadero significado no es la fama. Es la confirmación de que el universo es racional, que la realidad puede comprenderse mediante las matemáticas, que Dios, en el sentido de Spinoza, ha revelado una parte del plan divino. En 1920, Einstein impartió una conferencia titulada Éter y relatividad en la Universidad de Leiden. Al final, dijo algo revelador: negar la existencia del éter es, en última instancia, asumir que el espacio vacío carece de cualidades físicas. Los principios fundamentales de la mecánica no concuerdan con esta visión. Según la teoría general de la relatividad, el espacio posee cualidades físicas. En este sentido, por lo tanto, existe un éter. Pero no se puede pensar que este éter posea la cualidad característica de los medios ponderables, como si estuviera compuesto de partes que pueden rastrearse a través del tiempo. La idea del movimiento no se le puede aplicar. Lo que Einstein quiere decir es que el espacio-tiempo en sí mismo es algo físico. Puede curvarse, estirarse, ondularse. Tiene estructura, no es nada. Y esta estructura está determinada por elegantes leyes matemáticas. Este es el rostro de Dios que ha descubierto, no un Dios personal que responde a las oraciones, sino una inteligencia cósmica expresada a través de las leyes de la naturaleza. Pero incluso mientras Einstein alcanza este triunfo, se avecinan nubarrones. Surge una nueva teoría en física, una teoría que desafiará todo lo que Einstein creía sobre Dios y la realidad. La revolución no deseada. 14 de diciembre de 1900. Max Planck presenta un artículo ante la Sociedad Alemana de Física en Berlín. El artículo resuelve un problema sobre la radiación de objetos calientes. La solución requiere asumir que la energía se presenta en paquetes discretos, lo que Planck llama cuantos. Considera esto un truco matemático, no una característica real de la naturaleza, pero lo cuántico es real y transformará la física. En 1905, el mismo año milagroso que trajo la relatividad, el propio Einstein utilizó la idea cuántica de Planck para explicar el efecto fotoeléctrico. La luz, argumenta Einstein, no es solo una onda. También se comporta como partículas, como fotones. Cada fotón transporta un cuanto de energía. Esto es revolucionario. Durante siglos los físicos han sabido que la luz es una onda, pero Einstein demuestra que también es una partícula. La luz es tanto onda como partícula. Depende de cómo se mire. Este artículo le dará a Einstein el premio Nobel, no la relatividad, sino esta idea cuántica. Durante las 2 décadas siguientes, la teoría cuántica se expandió. Niels Bohr aplicó las ideas cuánticas a los átomos. Demostró que los electrones orbitan el núcleo solo a niveles de energía específicos. Saltan entre niveles instantáneamente, absorbiendo o emitiendo cuantos de luz. Louis de Broglie sugirió que si la luz puede ser una partícula, tal vez las partículas puedan ser ondas. En 1925, Werner Heisenberg y Erwin Schrödinger desarrollaron la mecánica cuántica completa, un marco matemático para describir el mundo atómico. La mecánica cuántica tiene un éxito rotundo. Explica el comportamiento de los átomos, las moléculas y la luz. Hace predicciones increíblemente precisas. Es la teoría más exacta de la historia de la ciencia, pero también es profundamente extraña. Según la mecánica cuántica, las partículas no tienen posiciones ni velocidades definidas hasta que se miden. Antes de la medición, existen en una superposición de todos los estados posibles. El famoso experimento mental del gato de Schrödinger lo ilustra. Un gato en una caja está vivo y muerto hasta que se abre la caja y se observa. Más inquietante aún,
La mecánica cuántica es fundamentalmente probabilística. No se puede predecir con exactitud dónde estará un electrón, solo la probabilidad de encontrarlo en diferentes lugares. El universo, en su nivel más básico, se rige por el azar, la aleatoriedad, las tiradas de dados. Einstein detesta esto. Asiste a congresos donde se debate la nueva mecánica cuántica. Las conferencias Solvay en Bruselas reúnen a los físicos más destacados del mundo. En 1927, en la quinta conferencia Solvay, Einstein entabla intensos debates con Niels Bohr. Bohr argumenta que la mecánica cuántica es completa. La naturaleza probabilística no es solo ignorancia nuestra, es la naturaleza fundamental de la realidad. No se puede conocer con precisión perfecta la posición y el momento de una partícula. Este es el famoso principio de incertidumbre de Heisenberg. No es una limitación de nuestros instrumentos de medición. Es una limitación inherente a la realidad. Einstein no puede aceptar esto. Diseña un experimento mental tras otro para demostrar que la mecánica cuántica debe ser incompleta. Cada mañana, en el desayuno, le presenta a Bohr una nueva paradoja, una nueva forma en que la teoría parece fallar. En cada ocasión, Bohr pasa el día reflexionando y, para la cena, ha refutado la objeción de Einstein. Los debates son amistosos pero intensos. Einstein respeta profundamente a Bohr, pero no puede renunciar a su convicción más profunda, que la realidad es objetiva, determinista y racional, que Dios no juega a los dados. En 1930, Einstein le escribe a su amigo Max Born, pionero de la mecánica cuántica: «Tú crees en un Dios que juega a los dados, y yo en la ley y el orden absolutos en un mundo que existe objetivamente y que, de forma descabelladamente especulativa, intento capturar. Creo firmemente, pero espero que alguien descubra una forma más realista, o mejor dicho, una base más tangible que la que me ha tocado encontrar. Ni siquiera el gran éxito inicial de la teoría cuántica me hace creer en el juego de dados fundamental, aunque soy muy consciente de que tus colegas más jóvenes lo interpretan como una consecuencia de la senilidad». Einstein tiene 51 años. Los físicos más jóvenes lo tachan de desfasado, de aferrado a ideas anticuadas. Pero Einstein cree comprender algo que ellos desconocen. El éxito de la mecánica cuántica solo demuestra que funciona, no que ofrezca una visión completa de la realidad. En 1935, Einstein contraataca. Junto con dos colegas más jóvenes, Boris Podolsky y Nathan Rosen, publica un artículo titulado «¿Puede considerarse completa la descripción mecánico-cuántica de la realidad física?». El artículo presenta lo que se conoce como la paradoja EPR. El argumento es sutil. Si la mecánica cuántica es correcta, argumenta Einstein, medir una partícula puede afectar instantáneamente a otra partícula lejana. Esto viola el principio de que nada puede viajar más rápido que la luz. Einstein llama a esto acción fantasmal a distancia. No puede ser real. Por lo tanto, la mecánica cuántica debe ser incompleta. Debe haber variables ocultas, hechos más profundos sobre la realidad que la mecánica cuántica no capta. Bohr responde al artículo de EPR. Argumenta que las intuiciones de Einstein sobre la realidad son erróneas. Las partículas que han interactuado permanecen conectadas, entrelazadas, sin importar la distancia entre ellas. Esto no es extraño, así es como funciona la realidad cuántica. La suposición de Einstein de que las partículas tienen propiedades definidas independientemente de la medición es el error. El debate llega a un punto muerto. Einstein no logra convencer a los físicos cuánticos. Los físicos cuánticos no logran convencer a Einstein. La física se divide en dos bandos. La mayoría de los físicos más jóvenes aceptan la mecánica cuántica y sus extrañas implicaciones. Einstein, junto con algunos otros, continúa buscando una teoría más profunda. Pero, ¿por qué le importa tanto a Einstein? ¿Por qué no puede simplemente aceptar que la mecánica cuántica funciona y seguir adelante? La respuesta reside en sus convicciones religiosas más profundas, su creencia en el Dios de Spinoza.
su fe en que el universo es racional, ordenado y comprensible. Si la mecánica cuántica es verdaderamente fundamental, si la aleatoriedad está integrada en la estructura de la realidad, entonces el universo no es completamente racional. Dios sí juega a los dados. El antiguo, como Einstein a veces llama a Dios, no revela un plan coherente a través de las leyes de la naturaleza. En cambio, la naturaleza es fundamentalmente caprichosa, impredecible y caótica en su esencia. Einstein no puede aceptar esto, no por terquedad ni por estar desfasado, sino porque toda su vida se ha basado en la convicción contraria, que bajo la complejidad superficial se esconde una profunda simplicidad. Que las leyes de la naturaleza no son arbitrarias, sino necesarias, que comprender el universo es posible porque éste es fundamentalmente inteligible. En una carta a su amigo Michele Besso, en 1954, justo un año antes de su muerte, Einstein escribe: «Considero muy posible que la física no pueda basarse en el concepto de campo, es decir, en estructuras continuas. En ese caso, no quedaría nada de todo mi castillo en el aire, incluida la teoría de la gravitación ni del resto de la física moderna». Esta es una humildad notable del físico más grande del siglo. Einstein está dispuesto a admitir que el trabajo de su vida podría estar equivocado, pero no puede aceptarlo por las razones que sugiere la mecánica cuántica. Si la física debe reconstruirse sobre bases racionales, no sobre la aleatoriedad fundamental. La búsqueda de la unidad. El rechazo de Einstein a la mecánica cuántica no es solo negativo. No se limita a criticar. Busca una alternativa, una teoría que explique todo lo que explica la mecánica cuántica, pero que lo haga de forma determinista, racional y completa. Esta búsqueda se convierte en su obsesión durante las últimas 3 décadas de su vida. La llama la búsqueda de una teoría de campo unificada. Un conjunto único de ecuaciones que uniría la gravedad y el electromagnetismo, explicaría el comportamiento de las partículas y revelaría la estructura profunda de la realidad. En 1933, Einstein abandona Alemania para siempre. Los nazis han llegado al poder. Einstein es judío, famoso y franco. Es un blanco fácil. Durante un viaje al extranjero, se entera de que los nazis han asaltado su casa de verano, confiscado su velero y congelado su cuenta bancaria. Nunca regresa a Alemania. Acepta un puesto en el recién fundado Instituto de Estudios Avanzados de Princeton, Nueva Jersey. Pasará el resto de su vida allí, en una pequeña oficina en el segundo piso del Full Hall, trabajando en su teoría unificada. Princeton, en las décadas de 1930 y 1940, era un lugar extraño. El Instituto de Estudios Avanzados no tenía estudiantes, ni clases, ni requisitos. Era un centro de estudios, un lugar donde las mentes brillantes recibían salarios y libertad para investigar lo que quisieran. Einstein compartía los pasillos con matemáticos como Kurt Gödel, quien demostró que las matemáticas no pueden demostrar su propia consistencia, y John von Neumann, quien contribuyó al desarrollo de la mecánica cuántica y posteriormente de las computadoras. La rutina de Einstein es sencilla. Camina a su oficina cada mañana, trabaja en ecuaciones, comenta ideas con sus asistentes, camina a casa para almorzar. Por la tarde suele tocar su violín, al que llamó Lina. La música es esencial para él. Una vez dijo que si no hubiera sido físico, habría sido músico. «Vivo mis sueños en la música», explicó. «Veo mi vida en términos de música». Pero sobre todo, calcula. Página tras página de ecuaciones. Probando diferentes enfoques para la unificación, intentando encajar la gravedad y el electromagnetismo en un único marco geométrico. Avanzando, para luego llegar a callejones sin salida, empezando de cero con nuevas ideas. La comunidad física ignora en gran medida este trabajo. La generación más joven se centra en la mecánica cuántica, la física nuclear y la física de partículas. Ven a Einstein como una reliquia, brillante pero obsoleto, incapaz de aceptar la nueva realidad. Su continuo rechazo a la mecánica cuántica parece cada vez más excéntrico.
Pero a Einstein no le importa. No trabaja por reconocimiento, trabaja porque debe hacerlo. Porque la pregunta lo quema. Porque comprender el plan de Dios es más importante que la fama o la aceptación. En 1949, con motivo de su 70º cumpleaños, se publicó un volumen en su honor titulado Albert Einstein, filósofo científico. Científicos y filósofos contribuyeron con ensayos sobre su obra. Einstein escribió una extensa respuesta autobiográfica. En ella defendió su postura sobre la mecánica cuántica y explicó su búsqueda de la unidad. No puedo creer seriamente en la teoría cuántica porque es incompatible con la idea de que la física debería representar una realidad en el tiempo y el espacio, libre de fenómenos fantasmales a distancia, escribe. De hecho, estoy firmemente convencido de que el carácter esencialmente estadístico de la teoría cuántica contemporánea se debe únicamente a que esta teoría opera con una descripción incompleta de los sistemas físicos. Continúa explicando su visión. Lo que realmente me interesa es si Dios podría haber hecho el mundo de otra manera, es decir, si la necesidad de la simplicidad lógica deja alguna libertad. Esta es la pregunta clave para Einstein. ¿Son las leyes de la física contingentes o necesarias? ¿Pudo el universo haber sido fundamentalmente diferente o debe ser exactamente como es? Einstein cree en la necesidad. Cree que cuando finalmente comprendamos la realidad por completo, veremos que no podría haber sido de otra manera. Las leyes que descubrimos no son hechos arbitrarios, sino necesidades lógicas. Esta creencia impulsa su búsqueda de una teoría unificada. Dicha teoría no solo describiría cómo funcionan la gravedad y el electromagnetismo, sino que también mostraría por qué deben funcionar así. Revelaría la estructura lógica subyacente a toda la física. Sería, en palabras de Einstein, una visión de la mente de Dios. Pero la teoría unificada se le escapa. Cada enfoque que intenta conduce a inconsistencias matemáticas o a predicciones que contradicen los experimentos. El problema es endiabladamente difícil, quizás imposible. Mientras tanto, la mecánica cuántica avanza con éxito, explica los enlaces químicos, el comportamiento de los semiconductores y las propiedades de los materiales. Facilita el desarrollo de transistores, láseres y chips de computadora. La tecnología del mundo moderno se basa en la mecánica cuántica. Y los experimentos siguen confirmando sus extrañas predicciones. En las décadas de 1960 y 1970, los físicos ponen a prueba el entrelazamiento cuántico, la acción fantasmal a distancia que Einstein rechazó. Los experimentos confirman la mecánica cuántica. Las partículas entrelazadas realmente permanecen conectadas a cualquier distancia. Medir una afecta instantáneamente a la otra. Einstein no vivió para ver estos experimentos. Falleció en 1955 a los 76 años. Su teoría unificada quedó inconclusa. Su crítica de la mecánica cuántica sigue sin demostrarse. Según los criterios convencionales, las últimas 3 décadas de su vida fueron un fracaso. ¿Pero se equivocó al intentarlo? ¿Fue errónea su búsqueda de una teoría más profunda? ¿O simplemente se adelantó a su tiempo? El sentimiento religioso cósmico. A lo largo de estas décadas de lucha, las convicciones religiosas de Einstein se profundizan y maduran. Escribe y habla con frecuencia sobre su sentido de lo sagrado, intentando explicar qué entiende por creencia en Dios. En 1930, Einstein publicó un ensayo en la revista The New York Times titulado Religión y Ciencia. Fue ampliamente leído y debatido. En él escribió: «La experiencia más hermosa que podemos tener es la del misterio. Es la emoción fundamental que se encuentra en la cuna del verdadero arte y la verdadera ciencia. Quien no la conoce y ya no puede maravillarse, está prácticamente muerto, con la mirada apagada. Fue la experiencia del misterio, aunque mezclada con miedo, la que engendró la religión. El conocimiento de la existencia de algo incomprensible, nuestras percepciones de la razón más profunda y la belleza más radiante, que solo en sus formas más primitivas son accesibles a nuestras mentes. Este conocimiento y esta emoción
constituyen la verdadera religiosidad. En este sentido, y solo en este sentido, soy un hombre profundamente religioso. Este pasaje capta la postura religiosa madura de Einstein. Experimenta el universo como misterioso, hermoso y sagrado. Siente asombro y admiración ante su orden. Este sentimiento es religioso, pero no requiere iglesias, sacerdotes, libros sagrados ni creencias sobrenaturales. Einstein lo llama el sentimiento religioso cósmico. Es lo que impulsa a los científicos a dedicar sus vidas a comprender la naturaleza. Es lo que motivó a Kepler, Newton, Maxwell y al propio Einstein. No se trata de preocupaciones prácticas ni recompensas materiales, sino de una profunda convicción de que el universo merece ser comprendido, de que sus leyes son hermosas y de que el descubrimiento es una forma de adoración. En una carta a un niño que le preguntó si los científicos rezan, Einstein responde: todo aquel que se involucra seriamente en la búsqueda de la ciencia se convence de que en las leyes del universo se manifiesta algún espíritu, uno muy superior al del hombre. De esta manera, la búsqueda de la ciencia conduce a un sentimiento religioso de un tipo especial, que seguramente es muy diferente de la religiosidad de alguien más ingenuo. Este espíritu manifestado en las leyes del universo es el Dios de Einstein. No es una persona, no es un ser consciente que escucha oraciones, sino una inteligencia, un orden, una racionalidad que impregna toda la naturaleza. Cuando Einstein estudia el universo, siente que está en comunión con esta inteligencia cósmica. Pero Einstein también se esmera en distinguir sus opiniones de la religión tradicional. Rechaza la idea de un Dios personal que se preocupa por los asuntos humanos. En una carta de 1954 escribe: por supuesto, era mentira lo que leen sobre mis convicciones religiosas, una mentira que se repite sistemáticamente. No creo en un Dios personal, y nunca lo he negado, sino que lo he expresado con claridad. Si hay algo en mí que pueda llamarse religioso, es la admiración ilimitada por la estructura del mundo, hasta donde nuestra ciencia puede revelarla. Einstein se opone particularmente a la idea de que Dios castiga y recompensa. En su opinión, esto convierte a Dios en una especie de dictador cósmico, caprichoso y mezquino. El Dios verdadero, el Dios de Spinoza, es infinitamente mayor. Este Dios no interviene en los asuntos humanos porque no está separado del mundo. Este Dios es el mundo, la totalidad de todo lo existente, el orden eterno que lo gobierna todo. Los críticos a veces acusan a Einstein de ser un ateo disfrazado. Los creyentes religiosos se sienten traicionados al descubrir que el Dios de Einstein no es personal. Pero Einstein insiste en que es genuinamente religioso, solo que de una manera que la mayoría de la gente no comprende. En su lucha por el bien ético, escribe Einstein, los maestros de religión deben tener la estatura de renunciar a la doctrina de un Dios personal, es decir, renunciar a esa fuente de miedo y esperanza que en el pasado puso tan vasto poder en manos de los sacerdotes. En su labor, deberán valerse de aquellas fuerzas capaces de cultivar el bien, la verdad y la belleza en la humanidad misma. Esta es la visión de Einstein, una religión sin supersticiones, sin dogmas, sin sacerdotes que pretendan un acceso especial a Dios, una religión basada en la admiración por el universo, en la búsqueda de la verdad y en el cultivo de valores éticos. Una religión compatible con la ciencia porque se fundamenta en la misma reverencia por la realidad. ¿Pero funciona esta visión? ¿Puede el sentimiento religioso cósmico realmente reemplazar a la religión tradicional? ¿Puede el Dios abstracto de Spinoza brindar el consuelo y el significado que los seres humanos necesitan? La paradoja del Dios de Einstein. En 1940, en una conferencia en Nueva York, Einstein impartió una conferencia titulada Ciencia y Religión. Posteriormente, durante el turno de preguntas, alguien preguntó: ¿cree usted que un ser divino controla el destino de toda la creación? Einstein hace una pausa. Luego responde: no soy ateo,
El problema en cuestión es demasiado vasto para nuestras mentes limitadas. Nos encontramos en la situación de un niño pequeño que entra en una enorme biblioteca llena de libros en muchos idiomas. El niño sabe que alguien debe haber escrito esos libros. No sabe cómo. No entiende los idiomas en que están escritos. El niño sospecha vagamente que hay un orden misterioso en la disposición de los libros, pero no sabe qué es. Esa, me parece, es la actitud incluso del ser humano más inteligente hacia Dios. Vemos el universo maravillosamente ordenado y obedeciendo ciertas leyes, pero solo las comprendemos vagamente. Esta metáfora de la biblioteca capta a la perfección la postura de Einstein. El universo es como una vasta biblioteca. Las leyes de la física son como los libros. Los seres humanos somos como niños que apenas saben leer. Hemos descubierto algunas reglas, descifrado algunos lenguajes, pero seguimos ignorando fundamentalmente el panorama completo. La persona que escribió los libros, que estableció el orden, que creó la biblioteca, ese es Dios en el sentido de Einstein. No es un ser con el que podamos comunicarnos ni que intervenga en nuestras vidas, sino una inteligencia tras el orden de las cosas. Un autor cósmico cuya obra intentamos comprender. Pero esto plantea profundas preguntas. Si Dios es simplemente el orden de la naturaleza, ¿por qué llamarlo Dios? ¿Por qué no decir simplemente Dinu o las leyes de la física? ¿Qué añade la palabra Dios? Einstein lidió con esto a lo largo de su vida. A veces decía que no debería haber usado la palabra Dios porque confundía a la gente, pero seguía usándola de todos modos porque ninguna otra palabra captaba lo que quería decir. Las leyes de la física no son solo hechos, poseen una cualidad de necesidad, de elegancia, de inevitabilidad, que parece ir más allá de sí mismas. Cuando Einstein descubre que las ecuaciones de la relatividad general explican a la perfección la órbita de Mercurio, cuando ve cómo la materia y el espacio-tiempo encajan en sus ecuaciones de campo, experimenta algo más que satisfacción intelectual. Siente reverencia. Las ecuaciones le parecen sagradas, divinamente inspiradas, necesarias en lugar de contingentes. Esto es lo que él entiende por Dios. La sensación de que el orden del universo no es arbitrario, que la realidad tiene una estructura coherente, que la comprensión es posible porque hay algo que comprender, no solo un caos aleatorio. Pero la mecánica cuántica desafía esta visión. Si Bohr y Heisenberg tienen razón, si el universo es realmente fundamentalmente probabilístico, entonces el orden que Einstein venera no es completo. Existe una aleatoriedad irreducible en el corazón de las cosas. El autor cósmico está jugando a los dados. Einstein no puede aceptarlo. Toda su intuición científica se rebela contra ello. Pero, ¿es fiable su intuición? ¿O es solo una preferencia personal, un gusto estético elevado a un principio cósmico? En 1950, Einstein le escribe una carta a su viejo amigo Maurice Solovin. Ambos habían formado parte de la Academia Olympia, un grupo de estudio informal que Einstein formó en Berna. Ahora ambos son ancianos y reflexionan sobre sus vidas. Einstein escribe: ¿te resulta extraño que considere la comprensibilidad del mundo, en la medida en que estamos autorizados a hablar de tal comprensibilidad, como un milagro o un misterio eterno? Pues bien, a priori, cabría esperar un mundo caótico que la mente no pudiera comprender de ninguna manera. Cabría esperar, sí, cabría, que el mundo estuviera sujeto a leyes solo en la medida en que lo ordenáramos mediante nuestra inteligencia. Esto sería un ordenamiento similar al orden alfabético de las palabras de un idioma. En cambio, el tipo de orden creado por la teoría de la gravitación de Newton, por ejemplo, es completamente diferente. Incluso si los axiomas de la teoría fueran propuestos por el hombre, el éxito de tal proyecto presupone un alto grado de ordenamiento del mundo objetivo, y esto no cabría esperar a priori. Ese es el Law que se refuerza constantemente a medida que nuestro conocimiento se expande. Esta es la intuición más profunda de Einstein. El universo no tenía por qué ser comprensible.
Las matemáticas no tenían por qué describir la realidad. Las leyes que descubrimos podrían haber sido complicadas, arbitrarias, caóticas. Pero no lo son. Son simples, elegantes, hermosas. Este es el milagro. Esto es lo que nos lleva a Dios. Pero los escépticos podrían responder: por supuesto que el universo nos parece ordenado. Si no lo fuera, no existiríamos para observarlo. La evolución ha moldeado nuestras mentes para encontrar patrones. Vemos orden porque nuestros cerebros son máquinas buscadoras de patrones. No hay mayor misterio aquí. Einstein no estaría de acuerdo. El tipo de orden que encontramos en la física no se debe simplemente a que nuestra mente impone patrones al caos. Es un orden matemático profundo. Ecuaciones con pocos términos describen el comportamiento de innumerables fenómenos. Principios simples generan consecuencias complejas. Esto es más que un simple reconocimiento de patrones. Es una comprensión genuina de la estructura de la realidad. Consideremos la ley de la gravitación de Newton. Una ecuación simple. F igual a G-E-M1-M2 dividido por R al cuadrado. La fuerza es igual a la constante gravitacional por el producto de dos masas dividido por el cuadrado de la distancia entre ellas. Esta única ecuación explica por qué caen las manzanas, por qué la Luna orbita la Tierra, por qué los planetas orbitan alrededor del Sol y por qué las galaxias se mantienen unidas. ¿Cómo es posible? ¿Por qué una sola ecuación describe tantas cosas? O consideremos la ecuación E igual a mc al cuadrado de Einstein. 3 letras, 3 símbolos. Sin embargo, esta ecuación revela que la materia y la energía son intercambiables, explica la fusión nuclear en las estrellas y predice el poder de las bombas atómicas. ¿Cómo se puede plasmar la realidad en matemáticas tan simples? Esto es lo que Einstein quiere decir con la comprensibilidad del mundo. No solo que podemos comprender algunas cosas, sino que la estructura profunda de la realidad es matemática, elegante y simple. Esto no tenía por qué ser cierto. Es, en palabras de Einstein, un milagro. Y este milagro sugiere algo más allá de lo físico, no un ser sobrenatural, sino un principio racional subyacente a todo. Una inteligencia que asegura que el universo tenga sentido. Un orden cósmico que se revela a través del lenguaje de las matemáticas. Este es el Dios de Einstein. Y lo llamemos Dios o no, sintamos reverencia hacia él o no, su existencia es el fundamento de toda ciencia. Sin la fe en que el universo es comprensible, en que los experimentos pueden revelar la verdad, en que las matemáticas describen la realidad, la ciencia sería imposible. El precio de la convicción. Pero las convicciones de Einstein tuvieron un precio. Su negativa a aceptar la mecánica cuántica lo aisló de la corriente principal de la física. Su búsqueda de una teoría unificada duró décadas sin resultados. Sus últimos años fueron a menudo solitarios, trabajando en problemas que sus colegas consideraban resueltos o irresolubles. En 1951, Michele Besso, amigo de toda la vida de Einstein, lo visita en Princeton. Hablan de viejos tiempos, de sus días juntos en Berna, cuando eran jóvenes y soñaban con comprender el universo. Besso dice que envidia los logros de Einstein, pero no su aislamiento. Einstein ríe. Es cierto, admite. Me he convertido en una especie de pieza de museo, un objeto petrificado, exhibido, pero ya no se me toma en serio como científico. Pero no me arrepiento de mi camino. No podría haber vivido de otra manera. Esta es la tragedia y el heroísmo de Einstein. Siguió sus convicciones incluso cuando lo alejaron de la corriente científica dominante. Confió en sus intuiciones sobre la realidad, incluso cuando los experimentos parecían contradecirlas. Se mantuvo fiel a su visión de un universo comprensible y racional incluso ante la incertidumbre cuántica. Tenía razón al hacerlo. Desde cierta perspectiva, no. La mecánica cuántica ha demostrado ser increíblemente exitosa. Es la base de la física, la química y la tecnología modernas. Las computadoras que usamos, los teléfonos que llevamos en el bolsillo, los dispositivos de diagnóstico por imagen en los hospitales, todos dependen de la mecánica cuántica. La resistencia de Einstein parece una obstinada negativa a aceptar la realidad. Pero desde otra perspectiva,
Quizá Einstein vio algo que sus críticos pasaron por alto. La física moderna sigue fundamentalmente dividida. La mecánica cuántica describe lo muy pequeño. La relatividad general describe lo muy grande. Pero ambas teorías son matemáticamente incompatibles. No pueden ser ambas la verdad definitiva. Los físicos actuales siguen buscando una teoría unificada, una teoría del todo, que reconcilie la mecánica cuántica y la relatividad general. La teoría de cuerdas, la gravedad cuántica de bucles y otros enfoques intentan esta unificación. Ninguno ha tenido éxito todavía, pero la búsqueda continúa, impulsada por la misma convicción que impulsó a Einstein, que la realidad debe tener una estructura coherente, que el universo no puede dividirse fundamentalmente en descripciones incompatibles. Experimentos recientes han comenzado a reivindicar algunas de las preocupaciones de Einstein sobre la mecánica cuántica. Pruebas de entrelazamiento cuántico confirman que la acción fantasmal a distancia de Einstein realmente ocurre. Pero el mecanismo sigue siendo un misterio. Algo viaja más rápido que la luz, o la información se transmite de maneras que no comprendemos, o la realidad es fundamentalmente no local de maneras que contradicen nuestras intuiciones. Estos misterios sugieren que nuestra comprensión aún es incompleta. Quizás la mecánica cuántica no sea la última palabra. Quizás exista una teoría más profunda por descubrir, una teoría que resolvería las paradojas y restauraría el universo racional y comprensible en el que creía Einstein. O quizás Einstein simplemente se equivocó. Quizás el universo sea fundamentalmente probabilístico, fundamentalmente extraño, fundamentalmente resistente a la comprensión racional completa. Quizás Dios realmente juega a los dados. Aún no lo sabemos. La pregunta sigue abierta, y eso en cierto modo es lógico. Einstein nunca afirmó tener todas las respuestas. Solo afirmó estar buscando, haciendo las preguntas correctas, siguiendo sus intuiciones más profundas sobre la realidad. En una de sus últimas entrevistas, en 1954, Einstein reflexiona sobre la obra de su vida. El entrevistador le pregunta si se arrepiente de algo. Einstein reflexiona un momento y luego dice: «He reflexionado 100 veces más sobre los problemas cuánticos que sobre la teoría de la relatividad general, y no he logrado avanzar. Eso me preocupa. Pero quizás sea solo una limitación de mi propia mente, y quizás alguien más joven encuentre la solución». Esta es la última palabra de Einstein sobre el tema. No una insistencia dogmática en que debe tener razón, sino un humilde reconocimiento de que podría estar equivocado, combinado con un firme compromiso con su propia visión. Confía en que si sus intuiciones son correctas, alguien acabará por demostrarlo. Y si no lo son, la próxima generación descubrirá la verdad que él no pudo encontrar. El legado de la visión de Einstein. Albert Einstein falleció el 18 de abril de 1955, a la 1:15 de la madrugada, en el hospital de Princeton. Tenía 76 años. El día anterior se le había reventado un aneurisma aórtico abdominal. Los cirujanos se ofrecieron a operarlo, pero Einstein se negó. «Quiero irme cuando quiera», dijo. «Es de mal gusto prolongar la vida artificialmente. Ya he hecho mi parte, es hora de irme». En sus últimas horas pide sus papeles. Incluso en su lecho de muerte trabaja en ecuaciones para su teoría del campo unificado. La enfermera de turno no habla alemán, así que nunca sabremos cuáles fueron sus últimas palabras. Pero sabemos lo que rondaba su mente. La búsqueda de la comprensión definitiva, la búsqueda de la mente de Dios. El patólogo que realiza la autopsia extrae el cerebro de Einstein sin permiso de la familia. Espera descubrir qué lo hizo especial. Lo conserva, lo estudia y lo corta en secciones. Finalmente, partes del cerebro de Einstein se distribuyen a investigadores de todo el mundo. Algunos afirman encontrar características inusuales en la estructura. Otros dicen que no hay nada destacable. El cerebro que concibió la relatividad termina disperso por todo el mundo, en fragmentos en frascos y portaobjetos. Pero el verdadero legado de Einstein no reside en su tejido cerebral. Está en sus ideas, y esas ideas han moldeado no solo la física, sino también nuestra comprensión de la realidad. La relatividad general sigue siendo uno de los dos pilares de la física moderna.
Describe la gravedad, la estructura a gran escala del universo, los agujeros negros, las ondas gravitacionales y la expansión del espacio mismo. Cada prueba ha confirmado sus predicciones. Los satélites GPS deben tener en cuenta la dilatación del tiempo relativista. De lo contrario, acumularían errores. Los detectores de ondas gravitacionales han observado directamente las ondulaciones en el espacio-tiempo causadas por la colisión de agujeros negros. La mecánica cuántica es el otro pilar. En conjunto, estas dos teorías describen todos los fenómenos físicos conocidos. Cada experimento, cada observación, encaja en uno u otro marco. Son las teorías científicas más exitosas jamás desarrolladas, pero siguen siendo incompatibles. A nivel cuántico, el espacio y el tiempo son uniformes y continuos, como describe la relatividad general. A escalas extremadamente pequeñas y altas energías, este espacio-tiempo uniforme debería descomponerse en una espuma cuántica, en una espuma probabilística donde los conceptos mismos de espacio y tiempo pierden significado. ¿Cómo reconciliar esto con la hermosa imagen geométrica de Einstein? Nadie lo sabe. La teoría de cuerdas intenta resolver esto proponiendo que las partículas fundamentales no son puntos, sino diminutas cuerdas vibrantes. En la teoría de cuerdas, la gravedad surge naturalmente del comportamiento cuántico de estas cuerdas. Sin embargo, la teoría de cuerdas requiere dimensiones adicionales del espacio que no podemos observar. Aún no ofrece predicciones comprobables y sigue siendo altamente especulativa. La gravedad cuántica de bucles adopta un enfoque diferente. Intenta cuantificar el propio espacio-tiempo para que el espacio y el tiempo sean granulares en lugar de uniformes a escalas mínimas. Sin embargo, este enfoque presenta sus propios desafíos matemáticos y conceptuales. Existen otros enfoques, pero ninguno ha logrado la síntesis que buscaba Einstein. La teoría unificada sigue siendo difícil de alcanzar. Quizás sea imposible. Quizás la realidad esté fundamentalmente dividida. O quizás simplemente aún no hemos sido lo suficientemente inteligentes. Lo que sigue siendo innegable es que Einstein planteó las preguntas correctas. Su insistencia en que la física debía proporcionar una descripción completa de la realidad, en que el universo debía ser comprensible y en que las causas locales debían explicar todos los efectos, preocupaciones que aún impulsan la física teórica. Incluso los físicos que aceptan la mecánica cuántica tienen dificultades con sus implicaciones. El problema de la medición, la cuestión de qué constituye una observación que colapsa la función de onda, sigue sin resolverse después de casi un siglo. Y la visión de Einstein de la religión cósmica, de encontrar lo sagrado en la comprensión de la naturaleza, ha influido en la forma en que muchos científicos piensan sobre su trabajo. Carl Sagan habló de la ciencia como una forma de conocer la mente de Dios. Stephen Hawking dedicó su vida a comprender por qué el universo se molesta en existir. Neil deGrasse Tyson describe la sensación de conexión cósmica que surge al comprender que estamos hechos de materia estelar. Todos estos son ecos del sentimiento religioso cósmico de Einstein. La sensación de que comprender el universo no solo es intelectualmente satisfactorio, sino también espiritualmente significativo. Que tenemos el privilegio de vivir en un cosmos cuyas leyes podemos comprender parcialmente. Que hay algo sagrado en la búsqueda de la verdad. Ya sea que la llamemos religión o no, invoquemos a Dios o no, la actitud sigue siendo poderosa. Es lo que motiva a los científicos a dedicar sus vidas a la investigación, lo que los impulsa a perseverar tras años de frustración y fracaso, lo que hace que la búsqueda de la comprensión se sienta como algo más que una simple profesión. Las preguntas sin respuesta. Entonces, ¿qué podemos concluir sobre la visión de Einstein? ¿Tenía razón sobre Dios, la naturaleza y la realidad? La respuesta honesta es que no lo sabemos. Einstein vivió en las primeras etapas de la física moderna. Ahora sabemos mucho más que él. Pero aún enfrentamos los mismos misterios fundamentales. ¿Es el universo fundamentalmente racional o fundamentalmente aleatorio?
¿Es la realidad completamente comprensible o se vuelve incomprensible a nivel cuántico? ¿Son las leyes de la física necesarias o contingentes? ¿Pudo el universo haber sido diferente o debe ser exactamente como es? Einstein creía que el universo es racional, comprensible y necesario. Creía que Dios, en el sentido de Spinoza, ha creado un cosmos de orden perfecto, revelado mediante leyes matemáticas. Creía que la aleatoriedad en la mecánica cuántica no es fundamental, sino una señal de que la teoría está incompleta. Hasta ahora, los experimentos no le han dado la razón. La mecánica cuántica sigue funcionando a la perfección. El universo sigue pareciendo fundamentalmente probabilístico. Las intuiciones de Einstein no han sido confirmadas, pero tampoco han sido refutadas definitivamente. La búsqueda de una teoría más profunda continúa, y algunos físicos aún mantienen la esperanza de que la visión de Einstein se haga realidad, de que bajo la aleatoriedad cuántica se encuentra un fundamento determinista, de que el universo resulte ser racional después de todo. Aunque Einstein se equivocara sobre la mecánica cuántica, tenía razón en algo más importante. Tenía razón en que vale la pena intentar comprender el universo. Tenía razón en que las leyes de la naturaleza tienen una belleza y una elegancia que inspiran asombro. Tenía razón en que la ciencia puede ser una práctica espiritual, una forma de conectar con algo superior a nosotros mismos. El sentimiento religioso cósmico que Einstein describió es real. Independientemente de si hay un Dios detrás, de si el universo es plenamente comprensible o no, el sentimiento en sí mismo es valioso. Es lo que nos hace humanos, lo que nos despierta la curiosidad, lo que nos hace preguntarnos sobre nuestro lugar en el cosmos. Y Einstein tenía razón al afirmar que la ciencia y la religión no tienen por qué ser enemigas. Pueden ser aliadas si la religión se entiende correctamente. No como un dogma en el que creer, sino como un asombro que sentir. No como afirmaciones sobrenaturales que defender, sino como reverencia hacia la realidad. No como respuestas impuestas desde arriba, sino como preguntas que surgen desde dentro. Este es el legado perdurable de Einstein. No solo sus logros científicos, aunque inmensos, sino su visión de un universo a la vez misterioso y comprensible, regido por leyes que podemos comprender parcialmente, digno de nuestro más profundo respeto y asombro. Ya sea que oremos a este universo o lo estudiemos, ya sea que llamemos a su orden Dios o naturaleza, ya sea que sintamos admiración religiosa o curiosidad científica, participamos en la misma búsqueda ancestral de la humanidad, la búsqueda por comprender nuestro lugar en el cosmos, la búsqueda por dar sentido a la existencia, la búsqueda a la que Einstein dedicó su vida y que continúa mucho después de su muerte. Al final, quizá no importe si el Dios de Einstein existe o no. Lo que importa es la actitud hacia la realidad que Einstein encarnó. Humilde ante la inmensidad de lo que desconocemos, confiado en que la comprensión es posible, maravillado por la belleza de lo que descubrimos, comprometido con la indagación honesta donde quiera que nos lleve. Esta es la visión que nos deja Einstein. No un conjunto de creencias que aceptar o rechazar, sino una forma de estar en el mundo, una forma de relacionarnos con la realidad con curiosidad, humildad y asombro. La biblioteca es enorme. Los libros están escritos en idiomas que apenas entendemos, pero ya no somos niños indefensos. Podemos leer algunas palabras, podemos decodificar algunos idiomas, podemos vislumbrar parte del orden. Y eso, diría Einstein, es suficiente milagro, es suficiente revelación, es suficiente Dios. La pregunta no es si Dios existe, la pregunta es si tenemos el coraje de seguir buscando, de seguir preguntándonos, de seguir buscando la verdad incluso cuando desafía nuestras cómodas suposiciones. La pregunta es si podemos mirar el universo y sentir lo que sintió Einstein, no miedo ni confusión, sino reverencia y alegría. Este es el desafío de Einstein, esta es su invitación. ¿La aceptaremos? El cosmos aguarda. Las leyes de la naturaleza están ahí para ser descubiertas. El misterio permanece, hermoso e inagotable. Y en algún lugar, quizás, el anciano sonríe, esperando ver si vislumbramos un poco más del orden eterno. La búsqueda continúa.
La pregunta persiste, y al buscar respuestas, honramos la memoria del empleado de patentes que se atrevió a preguntar qué pensaba Dios al crear el universo, qué descubriremos, qué comprenderemos, qué visión de la realidad surgirá. Solo el tiempo lo dirá. Pero seguimos buscando, seguimos preguntándonos, seguimos preguntando, porque eso es lo que Einstein nos enseñó a hacer, ese es su don, esa es su visión.